Flores. Vamos con nuestro primer invitado, en este caso el doctor José Verona, director del grupo Verona. Bienvenido. Gracias una vez más por la invitación de TV Perú. A tus órdenes, María Jesús. Hay dos temas importantes, Panama Paper y el desbalance patrimonial que presentan 36 profesionales por 298 millones de soles. Impresionante, 298 millones de soles profesionales de distintas líneas, de distintos rubros, pero quisiéramos empezar abordando un poco esta lista, ¿no? Esta nueva lista de personas peruanas que están vinculadas directamente a la relación de los Panama Papers y esta investigación. ¿Por qué tendría que ser preocupante, digamos, esta información reservada, pero que ahora sale a la luz por IDL Reporteros? En Perú se está tratando someramente, pero a nivel mundial se habla por el escándalo de defraudación tributaria más grande de la historia del mundo. Nunca ha habido un caso tan sonado. Hemos tenido antecedentes, el caso Starbucks, el caso Fiat, con el Tribunal Económico Europeo, pero nunca un caso tan grande como este que involucra a tantas personas de diferentes empresas, ¿no? Entonces, ahora hay peruanos, señala la información que hay peruanos, como también seguramente de otras nacionalidades, que crearon las empresas offshore y que no fueron mayormente utilizadas, ¿no es cierto? Sin embargo, hay otros casos en los que sí. Y ahí un poco salta la pregunta seamos y la sinceros, investigación. dentro del esquema de Panama Paper, Perú no representa ni el 1% de la trascendencia económica. O sea, hay otros países donde se hablan de billones de soles, como Argentina, billones de dólares. Acá estamos hablando de millones de dólares y hay cosas menores incluso, ¿no? Vamos a encontrar tres supuestos. El primer supuesto, aquellas personas que sacaron su offshore por chain, por caché, por glamour, tengo mi offshore, pero nunca lo usaron. Entonces ellos van a ser citados y van a decir, sí, mira, constituí mi offshore, lo pagué con este dinero. Ahí estaría, por ejemplo, Mario Vargas Llosa. Me costó $2.000. No lo sabemos, aún hay mucho pan por rebanar. Recordemos de que el ministro de Producción español dijo que no sabía nada, al día siguiente dijo que era su papá, al día siguiente dijo que lo había heredado y al cuarto día renunció. Entonces, acá hay tesis para los gustos y colores. Perfecto. ¿Correcto? Y eso ha pasado en España, ¿Por en qué Islandia. tendría que verse mal, digamos, doctor Verona, o saltar a la suspicacia, ¿no? En sí mismo la creación de un offshore no es un delito. Sin embargo, ¿para qué la creas? El tema de la legislación aquí tan enreda un poco la situación desde el punto de vista de que se cuidan mucho los nombres, detalles, y eso es algo que probablemente salta a la suspicacia. No es popular ser millonario. No es popular tener dinero. Y el offshore está vinculada a los millonarios y a personas que tienen dinero. Entonces, por tanto, se está haciendo una satanización de algo que no es correcto. Tener un offshore no es delito. Mundialmente se usan para estructuras financieras y no tienen nada que ver con evasión, ni con defraudación tributaria, ni con elusión de impuestos. Digamos que en el Perú no tendría que hacer mayor ruido el hecho de que podrían estar algunas personas en la campaña política, o estamos en un momento electoral y se han deslizado varios nombres relacionados a los políticos. Te hablo más puntualmente del caso Lavallato. El caso Lavallato es un caso de corrupción más grande de Brasil y el dinero pasaba de un offshore a otro offshore. Quiere decir que un offshore, que es una cuenta que está fuera del territorio brasileño, un offshore es una cuenta que está fuera del territorio peruano, existía una cuenta offshore con determinada cantidad de dinero, $1.000 millones. Quiere decir 1 billón. De ahí yo saco 20 millones para pagar la corrupción a un funcionario peruano, saco 20 millones para pagar la corrupción a un funcionario brasileño. Y eso brasileño. no lo escandaliza, por supuesto. No es que no nos escandalice, sino que ese es el segundo caso. ¿Te acuerdas que te hablaba el primero? La gente que saca las offshore con la finalidad de glamour, chain, lujo, como te digo, una joyita. El segundo caso son estos casos de corrupción que definitivamente ahí hay que preocuparse, no solo hay que llamarnos la atención, sino debe avergonzarnos cómo determinadas personas usan estos medios, ¿no? Si vamos a hablar de la evasión tributaria, o sea, aquí estamos hablando de cosas mucho mayores, estamos hablando también de la investigación en relación a que se han encontrado políticos, profesionales, incluida la farándula, que están acostumbrados a evadir impuestos. Mientras el pobre peruano se mata para pagar sus impuestos, hay gente que la hace linda y que está de todas maneras aquí defraudando al fisco, ¿no? Recordemos que el Perú tiene un 72% de informalidad. Muchas veces la SUNAT sale a decirnos, he reducido la informalidad a la mitad. Eso no es cierto porque, mira, nosotros históricamente recaudamos entre 80.000 y 90.000 millones de soles con una tributación del 28%. O sea, el 28% de los peruanos tributan y el 72% no, están en informalidad. Si tú me hablas que has reducido, entonces dímelo en tus números. Ya no recaudes 80.000, recauda 160.000. Lo que pasa es que la SUNAT y el Estado siempre van a decir, vamos a ampliar la masa tributaria y en eso nos encontramos. Pero la gran pregunta es que muchas veces la SUNAT, digamos, está con la lupa puesta más sobre los más pequeños,
que los grandes peces, ¿no? Ese es un mito. En realidad, los chicos son fiscalizados en 3%. O sea, de cada 100 contribuyentes chicos, solo 3 son fiscalizados. Sin embargo, los contribuyentes grandes, los pricos, esos son fiscalizados en un 98%. Quiere decir que cada 9.5 de 10 son fiscalizados. 9.5 de 10. Bueno, si así es la ecuación, sí, no está tan mal la cosa, ¿no es cierto? Ahora, hay que ser claros. Este monto, quisiera que nos cuente un poco más del monto de los 298 millones. Eso no tiene nada que ver con Panama Papers, pero ese caso claro es muy peruano. Es el tercer grupo que SUNAT nos presenta. Al final vamos a tener 176.000 contribuyentes, 176.000 personas que hacen un injustificado incremento patrimonial por 25.000 millones de soles. De eso se salió el primer grupito, que es estos chicos reality, de 5 millones de soles, solamente 16 personas. De ahí pasamos al segundo grupo, que fueron orquestas, artistas, que fueron algo de 52 por un injustificado incremento patrimonial de 20 millones, y hasta ahí ya nos estamos alarmando. Wow. Oye, los chicos reality 5 millones, las orquestas con 20. Pues señores, ahora son 36 profesionales por 298 millones de soles. Y el desbalance patrimonial. Por un lado, quisiera que usted nos establezca una figura que es el desbalance patrimonial, el otro es más bien subir tu patrimonio injustificadamente. ¿Qué hay de estas figuras en la investigación? Lo primero que SUNAT determina es un desbalance patrimonial. Desbalance patrimonial no estamos hablando de ninguna infracción ni nada. ¿Qué significa? Oye, ¿sabes qué? Yo, SUNAT, tengo unos ingresos declarados por ti. Tú me has declarado 100.000 soles y tienes patrimonio comprado por 500.000. ¿De dónde? ¿De dónde salen los 400.000? Entonces ahí te abre un proceso de injustificado incremento patrimonial para aclarar de dónde vienen los 400.000. Tú sustentas que ese camión que vale 400.000 lo compraste con un préstamo bancario, no hay ninguna infracción, no hay injustificado incremento patrimonial. Lo único que SUNAT no tenía en su radar, no tendría dentro de su información que se trataba de un préstamo. Ahora, pero en este radar es bien interesante el hecho de que si yo ya estoy teniendo algún indicio de un desbalance patrimonial o un incremento patrimonial injustificado, la persona tiene algunas limitaciones, ya por ejemplo salida del país. No, ninguna. No hay ninguna limitación. Esta es una investigación puramente administrativa. No hay ninguna limitación, no hay ninguna deuda, no hay cárcel, no hay impedimento de salir del país para nada. Esta es una investigación administrativa pura y dura que la realiza la SUNAT. Recién cuando la SUNAT determina que hay un injustificado incremento patrimonial, en ese momento la SUNAT determina si ha sido un descuido. En el caso de los chicos reality, era un descuido. O sea, ellos dicen, oye, sí, yo recibí el dinero en negro, recibí el dinero en mi mano, producto de los shows que hacía, y bueno, no se lo decía a mi contador y mi contador no lo declaraba. Ya, pero en ese caso, entonces, ¿qué sería? ¿Evasión tributaria? Para poderte determinar. Evasión tributaria es toda aquella omisión de ingresos, ¿vale? Y puede ser una infracción administrativa. Mientras defraudación tributaria, que es el ámbito penal, donde ya hablamos de impedimento de salida del país, cárcel restrictiva. Cuando hablamos de defraudación tributaria, quiere decir que ha habido un elemento de engaño, de ardid, una estructura legal exprofesamente creada con la finalidad de quiero ocultarle mis ingresos a la SUNAT. No es un descuido, hay un ocultamiento exprofeso. Yo he tenido actos, contratos, he usado diferentes cuentas, lo deposito en la cuenta del camarógrafo, lo paso a la cuenta del productor, y la cuenta del productor lo paso a la cuenta de María Jesús, y los tres son mis testaferros. Entonces ahí hablamos de un caso de defraudación tributaria, donde ha habido, repito, engaño, ardid, dolo, intencionalidad de querer ocultar este ingreso a la SUNAT. Ya, una pregunta, en este concepto que usted nos dice, doctor, no entraría en las offshore. En las offshore también, por supuesto, porque ahí estamos viendo estructuras legales con la finalidad de ocultar los ingresos de la SUNAT. Repito, no siempre un offshore va a haber un ocultamiento de ingresos a la SUNAT. Por ejemplo, tú tienes heredas de tu madre unas hectáreas en Huancayo y la vendas a 14 millones de dólares. Tú dices, para vivir necesito 1 millón, pero estos 13 millones no quiero dejarlos en el Banco Nacional, lo voy a mandar al offshore. Y mandas 13 millones al offshore. ¿Por qué tendría que hacer eso una persona? ¿Qué resulta de atractivo, digamos? Protección de activos. El atractivo de tener una opción es la protección del activo. Ese dinero es un activo que tú lo tienes. Si tú no te sientes, quizás te sientes seguro en un banco nacional, BCP, BBVA, Interbank, Scotiabank, Banco de Comercio, que quieras, pero te sientes más segura en un extranjero. No sé quién va a ganar. Van a ganar los socialistas, van a ganar los capitalistas, se van a llevar mi dinero, lo van a malgastar. Mira el caso de Venezuela, trabajando 2 días y 5 días de feriado. Entonces ya no hay que comer, incluso salen las noticias que están persiguiendo gato, perricote y paloma para comer. Entonces digo, bajo esos esquemas, tú sacas el dinero de tu Banco Nacional y lo envías a un offshore, como que lo envías a una cuenta en Madrid, Londres o París, pero eliges un offshore. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cuándo nacen las offshore en Perú? Nacen entre el año 1990 y el año 2000. Cuando existían,
los injertos, los destructores, los avioneros, el MRTA y Sendero Luminoso. Recordarás tú y yo y los televidentes que nos siguen mediante la pantalla de que en ese momento yo no quería depositar mi dinero en los bancos porque pensábamos que el cajero iba a soplar, iba a pasar el dato, iban o secuestrar o dejarme una granada. Ahí probablemente entonces surge esta idea de sacar la plata. No solo eso, hasta hoy día recordemos que cuando iba a ingresar el presidente Ollanta Humala y había ganado las elecciones, todo el mundo estaba espantado de lo que iba a suceder. Han pasado 5 años y la economía ha marchado normal. Pero en esa situación, probablemente más de uno haya sacado su dinero del Banco Nacional y lo hayan mandado a un banco extranjero, Madrid, Londres, Zurich o offshore. Ahora, no podemos dejar de reconocer que en el caso de Lavallato hay todo es offshore, ¿no es cierto? Es un caso de profeso de corrupción. Y como, aun cuando usted nos diga que evidentemente el caso de las offshore y de los Panama Papers salpica solamente al Perú, en el caso de Lavallato, ¿qué encontramos? Definitivamente agarramos un caso de corrupción donde de una offshore se ha pasado dinero a otro offshore. Entonces, ese dinero nunca ha entrado al mercado brasilero, nunca ha entrado al mercado peruano, chileno, colombiano, ecuatoriano. Se ha quedado en el mercado de las offshore. Entonces, así como un vehículo Daewoo Tico se usa para transportar 4 pasajeros, el mismo carro Daewoo se usa para atropellar 4 personas. Es lo que pasa con las offshore. La puedes usar para estructurar financieramente cosas positivas o la puedes usar para esconder dinero de la corrupción, narcotráfico, por trato donde de se le personas. mire hay una trampa, ¿no? Al Sí, sistema, claro, al aspecto tributario, lo que yo le mencionaba antes, ¿no? En el Perú, me gustaría saber, por ejemplo, cómo es el tema tributario ahora con el tema de las empresas mineras y por qué algunas empresas tributan en la capital y no en provincias, cuando pudieran mejorar su nivel de recaudación a nivel de distintas ciudades del país. No, a ver, vamos a ver, nosotros estamos en un estado nacional y las personas eligen su domicilio fiscal donde opera la parte administrativa, donde está el gerente, donde están los contadores, donde están los administradores, los financieros, donde van los compradores y los vendedores. Una mina ni siquiera está en la carretera. Una mina está a 3, 4, 8 horas de la carretera. Imagínate poner la oficina ahí. Sería inviable el proyecto económico. Sería inviable el proyecto empresarial. Entonces las minas siempre van a estar en un lugar alejado. Y las oficinas siempre van a estar en un centro financiero, en un lugar de fácil acceso donde se puedan transar las operaciones. Entonces es igual que pasa en la madera o en la pesca. Imagínate, la pesca la hacemos en una playa, en un puerto. ¿Ahí va a estar la oficina de la empresa? No, eso es inconcebible. Por eso nosotros hablamos de que la tributación tiene un sentido nacional. Todos somos corresponsables. Ese sentido de que la mina sale de Cajamarca, la mina sale de Madre de Dios, la mina sale de Cusco y la tributación se tiene que quedar aquí. Eso no es cierto. No hablamos de Estados independientes, hablamos de un Estado soberano. Correcto, ahí no hay ningún problema, no que se maneje problema, así, digamos, el aspecto tributario, ¿no? Sí. Son algunas consultas porque han formado de alguna manera parte de las quejas, ¿no? De la gente de las provincias, del interior del país, sobre todo cuando se trata de empresas extractivas. Por eso yo le hacía la consulta, Lo mismo ¿no? te diría yo, ¿qué pasa con esas provincias que no tienen ni mina, no tienen ni actividad empresarial ni nada? Pero sin embargo llega el Estado y le pone luz, agua, teléfono, desagüe, posta, colegios, entonces comisaría. Oye, que no tienen derecho a nada porque no producen nada. No, esa es la corresponsabilidad que como Estado, nosotros, lo que hace SUNAT, lo que hace el Ministerio de Economía es sacar dinero donde hay y llevarlo hacia donde no hay para hacer lo que desarrolle y convertirlo en consumidores, que luego ellos compren los productos y como país seguirnos desarrollando. ¿Quiénes están, digamos, en la mira de la SUNAT? Definitivamente la mayoría Siempre, que están en la mira de SUNAT en esta época por el justificado incremento patrimonial son la mayoría de actividades hechas a personas naturales. Por ejemplo, si ves lo de los chicos reality, son personas naturales que pagan su entrada en la puerta 10, 20 soles y no le dan ningún comprobante. Van a la cantina, compran 2, 3 botellas de cerveza y no le dan ningún comprobante. Y eso sube su patrimonio. El siguiente nicho, que son las orquestas, vienen del mismo sector. Como el ingreso viene en negro, a ellos le pagan en negro. Ahora, lo que sí vienen los profesionales, básicamente dentistas, arquitectos, abogados, contadores, que le prestan servicios a personas naturales. La persona natural, por ejemplo, una mujer como tú, bella, se va a hacer una lipoescultura a un cirujano estético, paga su dinero, $2.000, $3.000, $10.000, y él no le da ningún comprobante, porque la usuaria no exige comprobante, porque no le va a servir para nada. Claro, pero eso es muy importante. Si nosotros queremos formalizar, ¿no es cierto?, y seguir con este concepto de ampliar nuestra masa, a nivel de políticas de Estado, restricciones de la SUNAT, tendría uno que elegir también el comprobante, ¿no? Se han hecho muchas campañas, ¿no?, a nivel nacional para que uno pida el comprobante de pago y muchas veces no lo cumplimos. ¿Qué nos falta para formalizarnos? Yo creo que llegando a este punto, tal como se está descubriendo el caso de los injustificados incrementos patrimoniales, debería desaparecer la boleta de venta del sistema tributario y quedarnos solo con factura y factura electrónica. Y para las personas naturales se emita la factura con el DNI.
y para personas jurídicas con el RUC. ¿Por qué con el DNI? Porque socialmente está demostrado que el no tener RUC es el principal nicho de evasión. Tú le preguntas a una persona que está en informalidad, ¿por qué no pagas impuestos? Porque no tengo RUC. Pero un independiente muy bien puede tener Porque su no RUC. tengo RUC. Estas personas nunca sacaron RUC. Entonces el primer pretexto psicosocial es, no tengo RUC. Entonces SUNAT debe cambiar esto y decir, está bien, las personas naturales ya no necesitan RUC para tributar. Con su DNI tributan. La factura y factura electrónica se ve Y ahí sería mucho más DNI. práctico, ¿no es cierto? No solo eso. Sería obligatorio, además. Imagínate estas personas que extorsionan. Estos extorsionadores de construcción civil que les dan de extorsión 20.000 soles, ellos se lo gastan en su familia, en sus hijos. Van a comprarle buzo, chor, polo, se van de viaje a los hoteles, a provincias, se van a restaurantes, comen. Y al mes se gastaron los 20.000 soles. Si tuviéramos factura y factura electrónica con el DNI, todas las ventas que le hicieran a este señor fueran con factura con DNI. Entonces, y estaría va a comprar registrado, polo. ¿no? Exacto. Esa es la SUNAT idea. al mes podría Tendría- reconstruir. Oye, lógico. tú en planilla ganas 2.000 soles y Y has gastas gastado 20.000 soles. Ajá. ¿Cuál es la diferencia de los 18.000 soles de los últimos 4 o 5 meses? Entonces sería un arma perfecta para la policía. Bueno, ese sería No un so- mensaje para SUNAT, ¿no es cierto? No solo ese. Yo creo que sería un mensaje no para SUNAT, porque en estos 2 meses que le quedan, SUNAT ya no puede hacer cambios. Tiene que respetar que Pero venga el la siguiente SUNAT no va a dejar gobierno. de existir porque termine el gobierno, ¿no? Continúa pero la... ¿sabes qué? Es un mensaje perfecto para PPK y para Keiko Fujimori. Ahí vamos un ¿Por poco qué te también el digo? tema electoral. Porque si una persona muere, si una persona fallece, SUNAT le puede mandar las compras que hizo los últimos 7 días. Entonces esta persona la compra la hizo el día 1 en Lima, el día 2 en Arequipa, el día 3 en Tacna. Ah, ya, y falleció o desapareció el día 4. Perfecto, vamos a buscarlo a Tacna. Entonces es una herramienta clave que le sirve a SUNAT para poder detectar a los evasores, reconstruir injustificado incremento patrimonial y a la policía para poder reconstruir dónde estuvo la persona y cuáles fueron sus últimos consumos. Seguir, hacer el seguimiento. Pero este mensaje a los candidatos, ¿no? Porque ambos han dicho efectivamente que están por la formalización, se ha hablado incluso del IGB en algún momento, del impuesto a la renta, que es lo que no están viendo en todo caso los candidatos y que no lo plasman en las propuestas. Ahora, si retiramos la boleta de nuestro sistema tributario y nos quedamos solo con factura y factura electrónica, el RUS, aquellas personas que venden hasta 30.000 soles, no llevan contador, no llevan libros contables y no hacen ninguna declaración, no están expuestos a multas, todas las MIPES, las medianas y pequeñas empresas, van a poder entrar al RUS. Porque van a vender con factura a la empresa y en licitaciones públicas. Recién cuando pasen de 30.000 soles van a tener que irse al régimen general. ¿Cuántas MIPES tenemos que venden menos de 30.000 soles? Las opciones Pero que... las MIPES son las que más se quejan, ¿no? Las MIPES son las que más se quejan. ¿Por qué? Porque una empresa que vende 5.000 soles, que a duras penas debe ganar 1.000 soles, 20% de los 5.000, de esos 1.000 soles tiene que pagar contador, tiene que presentar declaraciones, tiene que Y no llevar le libros alcanza, por contables. ejemplo, para una No planilla. le alcanza. Entonces no tiene sentido. Entonces sería bueno de que al desaparecer la boleta y quedarnos con la factura y factura electrónica, que se emita directamente, los RUT van a poder venderle a la empresa y a participar en licitaciones de entidades públicas. Perfecto. Hablemos un poco de elevación en el impuesto a la renta. El impuesto a la renta es el tributo que en SUNAT menos se recauda, más se recauda de nuestra tributación. Nosotros vivimos del IGB, no vivimos muy del impuesto alto, a la ¿no? renta. Y en otros países se vive del impuesto a la renta y no del IGB. En cuanto a la acotación que la tasa del IGB es alta, eso no es cierto. En otros países existe tasa de 21, 23%. Acá tenemos una tasa de 18%. Es media baja la que tenemos. Ni siquiera está en la mitad, está media baja en el promedio E. Y cuando los candidatos dicen, por ejemplo, que van a mejorar el caso del IGB en el Perú, entonces es pura demagogia. No, sino que hay una preocupación. Acuérdate que hay 450.000 empresas que son las que soportan el IGB. Hay dos posiciones, la de Keiko, la de diferir el pago del IGB para más adelante, y la de PPK, bajar el IGB de 18 a 15%. Las dos quieren dar una respuesta a las 450.000 empresas que son las que soportan el IGB, pero sin embargo hay otras opciones como la que te presento, la de las MIPES, que se pueden acoger al RUS emitiendo facturas, que son opciones de que van a acoger a 1.300.000 contribuyentes que están acogidos al RUS. Perfecto. Y para terminar, en esta investigación se ha determinado que son 36 los profesionales con esta evasión de 298. Es el ¿no? último grupo que nos ha presentado la faltó SUNAT, hablar. donde hay 36 profesionales con un injustificado incremento patrimonial Que llega a... 298 millones de soles. Para Solo en resumirlo, 36 profesionales. Solo en 36 No, profesionales. no se puede hablar un poco pues de las actividades a las que se dedican esos Son profesionales. más, si sacamos un promedio, son más de 9 millones por profesional e injustificado En incremento evasión. patrimonial. Ahora, cuando hablamos de profesionales, ellos declaran sus ingresos. Tienen RUC, tienen factura, tienen recibo por honorarios, tienen declaración. Pero estos ingresos son adicionales a lo que ya declararon. Bueno, aquí nos faltó hablar un poco de las sanciones tributarias y penales, ¿no?
aunque usted lo ha mencionado, y sobre todo en el caso del Lavallato, que es algo que todavía hay mucho por No, dar a definitivamente conocer. tenemos tema para rato. Vamos a hablar de defraudación tributaria, cuando la SUNAT procede a hacer las denuncias. Vamos a hablar de quiebras, porque muchas de ellas no van a poder soportar, o sea, es dinero que ya no lo tienen, que ya cerraron. Entonces, definitivamente la SUNAT tiene trabajo para rato, y esto que genere de que a quienes no lo han fiscalizado se motive voluntariamente a regularizar y a su situación formalizarse. tributaria. Exacto. Muchas gracias al doctor José Verona, director del Grupo Verona, hablándonos de estos temas tributarios y también de las empresas offshore. A las 10 en punto, una pausa.